Amanecía en el Tíbet cuando emprendimos el viaje a través de sus montañas y valles. Que comenzar un viaje siempre es como iniciar una nueva vida. Y teníamos la sensación de que recorrer los Himalayas era hacer un recorrido por nuestro interior. Teníamos muchos horizontes elevados por delante y con el ánimo dispuesto a contemplar, en la realidad visible a los ojos, aquellos paisajes que Nicolás Roerich plasmó tantas veces en sus cuadros. ¿Y por qué no? Quizá descubrir una misteriosa entrada que nos llevara a Shangri-La, unas huellas misteriosas de Yeti e incluso alguna piedra preciosa dejada caer por la generosidad de las altas montañas. La imaginación es una poderosa herramienta que no controlada se nos puede ir de las manos, aunque bendita en este caso imaginación. Y nos adentramos en el Tíbet, tierra de grandes llanuras que comienzan tras el lecho de antiguos y secos glaciares, gentes y casas aisladas protegidas con grandes muros y que curiosamente se adornan con las tortas de los excrementos de yak, con el fin de que el sol las seque y puedan servir de combustible en un invierno que debe ser muy nevado, frío, muy frío. Pocos árboles que se pierden entre los campos de cebada que asoma verde y como promesa de que unida al té y a la manteca de yak será el alimento en los meses más duros del eterno invierno. Y de vez en cuando un riachuelo que se descuelga de las alturas nevadas que se contemplan allá a lo lejos. Tan grande todo, que siempre a lo lejos, y el corazón puesto en el Kailas, promesa de Wesak, también allí, siempre a lo lejos. Y nos dirigimos a Gyatse. Quienes de nosotros estaban acostumbrados a las alturas podían entender el problema que nos causaba la altura a la gente de los llanos. Andar despacio, oxigenarse bien y aquietar el ánimo. Y a más de 4000 metros de altura, un lago sagrado. Allí, el lago Yangtze, encarnación de una diosa, lago turquesa por su color, enorme, y que antiguamente era el lugar donde los tibetanos, quienes de ellos pudieran, se retiraban en sus orillas para realizarse espiritualmente a través de la meditación y las ciencias adivinatorias. No en balde, en una península que se adentra en el lago se halla una lamasería femenina. Nos resultaba imposible describir el paisaje y el color de las aguas, como si hubieran surgido directamente de un pincel de acuarelas. Desde nuestra posición el lago nos permitía ver las tierras sinuosas que le rodean. Y allí abajo, muy abajo, en un abrazo constante, el difuminado azul turquesa con la también eterna acuarela de 1000 tonalidades marrón de las tierras, como fondo imponente el monte Niechentonglá. Todo ello nos indujo a revivir algunos de los cuadros pintados por el propio Nicolás Roerich. Quizá pintar era para él una profunda meditación. Pintar percibiendo la proximidad de los dioses en su tabla de colores. El Tíbet es un mundo especial que la altura lo acerca siempre al misterio del espacio, pero había que seguir el camino hacia Gyatse. Ahora sí, de nuevo, una enorme meseta de tierras en las que esporádicamente surgen aquí y allá los campos de cebada y, como indicábamos que se trata del Tíbet, algún yak allá a lo lejos. Carreteras serpenteantes de tierra y nuestros ojos buscando siempre algo nuevo. Todos los paisajes enormes y profundos y curiosamente todos distintos e iguales. Al fondo siempre montañas nevadas y glaciares, y aldeas perdidas en sus laderas, en las que seguramente sus habitantes cuentan sus días por fríos inviernos. Quizá algunos de ellos sean los peregrinos que vimos en Lhasa. Ahora comprendemos sus ojos abiertos
y temerosos ante la desmesura de lo nuevo de la ciudad y la mirada reverenciada ante la enormidad del sagrado Potala. En la ciudad de Gyatse, como en toda ciudad tibetana actual, pequeños establecimientos de escasas mercancías, y siempre el marrón de sus calles y casas, tan solo roto por las coloridas murallas de la fortaleza de Zong y el monasterio de Pelkor Chot, reductos de un pasado glorioso, y desde luego una bonita estupa, en cuyos altares pudimos ver a unos demonios protectores del Buda que nos encogió, no pudimos evitarlo, el ánimo, como si fueran una versión oriental de las górgolas que desafiantes defienden las catedrales góticas, y siempre el mismo olor acre y rancio de la manteca de yak en sus lamparillas, agitando los fantasmas en la oscuridad de polvo y de siglos, la profunda reverencia de los peregrinos, los asombrados ojos de los turistas y fotos por aquí y allá. Pero nuestro corazón estaba puesto en Shigatse. Allí esperábamos encontrar, quién sabe, la entrada secreta a las habitaciones privadas de algún maestro. Quizá algún vecino nos lo pudiera indicar, o quizá podríamos coincidir con alguno de ellos comprando, en alguna tienda, lo escaso que en ellas se puede comprar, o simplemente, y lo más probable, observándonos tras la apariencia de un humilde campesino tibetano. La imaginación desbocada no tiene límites, aunque quizá aquí las quimeras posiblemente puedan ser realidades, tan reales como Ritsen Yepo, nuestro conocido y venerado Sanat Kumara. Quizá para estas gentes, Shambhala quede más próxima y real que para un católico la alejada Roma, nunca visitadas, pero reales. La noche se nos echó encima y era necesario encontrar algún hotel en Gyatse. La verdad es que nos resultaba muy difícil acostumbrar nuestras espaldas a las más que incómodos colchones del Tíbet. Simplemente no hay colchones, y si los hay, son como tablas. Y la extraña mezcla de incomodidad, dolor y cansancio es lo que hace que a las 7 de la mañana no sepas si has dormido mucho o nada. Tan solo confías en que el cuerpo se vaya adaptando, como se debe adaptar a sí mismo a las condiciones y usos higiénicos de la zona. Es muy probable que los servicios sanitarios públicos sean eso, públicos, es decir, sin el menor recato, higiene e intimidad. Y si las situaciones comprometidas se producían en plena montaña, pues tal como en el desierto se hace, perderse un ratito. Como occidentales, acostumbrados a otras normas, nos resultó muy difícil también adaptar nuestros hábitos alimenticios a los de la zona, cosa que tuvimos que solucionar con frutas y galletas, tomar como desayuno, aunque servido eso sí con cariño por los empleados del hotel, una taza de té con manteca de yak sin azúcar y algo sólido de olor extraño, que nunca sabes lo que es, pues no resulta muy reconfortante. Allí, salvo alguna excepción, no saben lo que es la leche. Nos costó un esfuerzo enorme de mímica el pedir un simple vaso de leche para al final servirnos muy satisfechos un yogur recalentado por el vapor de la cafetera. Total, que de nuevo a las frutas y a las galletas. Pero a todo se adapta el ser humano tarde o temprano y eso ocurrió. Salvamos todos esos días sin grandes alteraciones orgánicas y siempre la mirada puesta en el objetivo de nuestro viaje, plenilunio de Tauro en el Kailas, y quién sabe si alguno de nosotros podría ocupar un sitio en el valle de Wesak. Y seguimos con el corazón dirigido hacia el oeste. Eso era lo importante. Llegamos a Shigatse no sin antes comprobar, quizá un poco desilusionados, que esas montañas, atestadas de frondosos bosques
en las que algunos libros ubican el hogar de algún maestro, no fuimos capaces de reconocerlas. Todo es llano en la interminable tierra de la meseta tibetana, y quizá sea en materia etérica donde podríamos buscar, o también es posible que no supiéramos ver. Pero por si acaso, lanzamos un saludo al viento en la esperanza de que llegara hasta ellos, que seguro que la presencia de unos cuantos excéntricos occidentales y por aquellas tierras no pasa desapercibida. Y desde luego, la permanente visión muy lejos de los altos picos, nevados siempre de los Himalayas, nos recordaba constantemente que estábamos en el techo del mundo, y entre ellos uno que destacaba y con nombre propio, el Everest. Al día siguiente, al llegar a lo alto de un puerto de montaña, tuvimos ocasión de contemplarlo siempre allá a lo lejos. De nuevo tuvimos la sensación de estar inequívocamente en el Tíbet. No siempre se tiene la oportunidad de contemplar la imagen real del Everest, mientras que por el fuerte y frío viento las banderas de plegaria se agitaban a nuestro lado. Un montículo hecho de piedras del que sobresale un mástil de madera, y que tal como el mástil central de un circo desparrama en círculo los tensores de cuerdas con muchas banderitas de colores, siendo cada una de ellas una oración dirigida a los dioses. Altura, viento, banderitas y siempre un eterno Om Mani Padme Hum en el corazón. Y si en la tierra durante el día se agitaban con el viento las banderas de oraciones, lo que se agita en los Himalayas por las noches son las luciérnagas intensas suspendidas en un negro cielo. Las estrellas se multiplican y su luz es más luz. Quizá nos hacen desear un mundo en el que la polución haya desaparecido, la armonía con la naturaleza reaparecida, y toda la humanidad, donde se halle, pueda contemplar en sus noches el espectáculo que los dioses nos permiten y obligan a contemplar, para no olvidar sus propios y luminosos cuerpos. Al igual que el alba y el ocaso, maravillas que Roerich recogió con maestría, colores rojos intensos, naranjas difuminados entre azules luminosos. Todo es más real allí. Quizás sea porque nos hallamos más cerca por la altura y más próximos por la distancia de nuestro destino, Kailas, Wesak, y allá a lo lejos, Shambhala. Aunque para ir allí tan solo sea la intención la que pueda transportarnos y el corazón como avisado a abrirnos sus puertas. Todos iremos un día. Y amanecía en el Tíbet. Una luz imparable y en la misma medida anunciaba en cada uno de nosotros la inquietud y la sensación de estar aproximándonos a nuestra meta, como cuando percibes que se halla en puertas aquello por lo que has esperado pacientemente. La presencia del Buda se hacía más evidente en nuestro ánimo conforme el monte Kailas se hacía visible allá en el horizonte. En el camino, cómodamente recorrido en un todoterreno, nos íbamos encontrando con cientos de personas que con el mismo afán y con mayor sacrificio se dirigían al monte de cristal. Unos, los pocos, subidos en camiones de 1000 colores y adornos, y los más andando solo Dios sabe desde dónde habían partido. Caras oscurecidas por el sol surgiendo de lo más profundo del Tíbet, Nepal o de la India. Durante muchos años se prohibió el acceso por parte de las autoridades chinas, pero es evidente que el allegarse al Kailas en el plenilunio de Tauro quizá carece de sentido para ellas y, por tanto, causa de un fanatismo religioso cultivado durante cientos o miles de años. Lo cierto es que, a pesar de los militares chinos que controlaban todos los accesos, les hubiera resultado imposible controlar
la inquietud que aceleradamente surgía a nuestro corazón en la medida que nos aproximábamos. Había sido un viaje largo, aunque quizás no tanto como para muchos tibetanos que habían venido aquí con el fin de celebrar la apertura del Kalachakra, y tal como vimos en el Potala allí en Lhasa, dando con sus huesos en la tierra cada 3 pasos y algunos, muchos, desde cientos y hasta miles de kilómetros. Algo no entendible para una mente occidental, pero una evidencia para ellos. Y siempre el eterno Om Mani Padme Hum. Conversando entre nosotros, ahora comprendíamos cómo en realidad las religiones aglutinan a los hombres y mujeres que buscan una solución de su orfandad. Aquí hombres y mujeres budistas, hinduistas y en las rutas cristianas también. En la Meca, Arabia Saudita, solo hombres mientras las mujeres oran en la intimidad. Pero el afán en el fondo siempre es el mismo, encontrar respuestas. Y nosotros no nos podíamos sustraer a sus inquietudes, ya que las almas son independientes del color de sus ropajes y las creencias de las mentes que ocupan. Algunos de nosotros podíamos haber ocupado en el pasado los duros ropajes tibetanos y haber peregrinado, y quién sabe si muchos de ellos, ocupando otro cuerpo atlante, haber adorado al dios Sol allá por las Américas o en tierras egipcias. Que todo es una eterna rueda en la que todo se repite hasta que somos capaces de salirnos de ella, de liberarnos. Y ese afán bullía en cuanto teníamos puesta nuestra mirada en el cada vez más próximo monte sagrado. Nuestras miradas se dirigían a él con la íntima esperanza de contemplar el increíble misterio y la luz que lo envuelven ante la mirada oculta del alma. Y a prudente distancia nos apeamos del vehículo y nos unimos, quizá para igualarnos ante el común propósito, a un grupo de alegres tibetanos, jóvenes, que se daban la misma facilidad para mostrarnos sus blancos dientes y adornadas sus orejas por lápiz lázuli y pelo negro, recogido con una cinta roja en una sonrisa de agradecida sorpresa y gratitud ante aquellos occidentales que a fuerza de no entenderse por el idioma, los ojos hablaban lo suficiente como para unirlos todos en peregrinada fraternidad. Nosotros en gratitud hacia Buda por haber llegado hasta aquí, y ellos elevando sus oraciones, haciendo girar sus molinillos de plegarias. No, allí ya no habían americanos, europeos o asiáticos. Allí todos éramos hombres y mujeres que en su camino hacia el Kailash íbamos dejando atrás mucho de cuanto la personalidad se había revestido desde tiempos atrás. Y los pasos se hacían más ligeros, porque por el barullo todo parecía indicar que, como desde hace muchos cientos de años, iba a ser izado un enorme mástil del que colgarían miles de banderitas, de muchos colores, con las oraciones de cuantos allí estábamos y que, zarandeadas por el siempre inquieto viento, seguro que transportaban hasta los mismos dioses todas nuestras necesidades y todo el agradecimiento. En medio de una inmensa multitud, nunca pudimos ver con mayor variedad ropajes, caras y estilos. No pudimos sino permanecer atentos a la experiencia de esos tibetanos que izan sus banderas de oraciones, allí donde un monte alcanza su altura y los hombres se aproximan más a los dioses. Y un enorme mástil se iba a alzar y fue alzado. Todo en medio de un eterno sonar de mantras, canciones y miradas de ojos excitados por la alegría. Para ellos, muchos de ellos, un año más. Para nosotros, una experiencia única e imposible de olvidar. Experiencia única e imposible de olvidar, como la que íbamos a vivir
en los próximos 3 días que faltaban para celebrar el plenilunio de Tauro. 3 días para recibir la bendición del Buda. 3 días en los que tendríamos que andar, compartir, vivir el silencio, dormir en medio de inmensos prados de estrellas. 52 kilómetros nos esperaban, kilómetros de peregrinaje real alrededor del monte Kailas, siempre en el sentido de las agujas del reloj, siempre oyendo el interminable Om Mani Padme Hum en el ánimo de todos cuantos ya éramos tibetanos. Allí no habían distinciones de color, ropaje o edad, pero eso sí, cierta mirada de sorpresa cuando nos descubrían el caminar entre ellos. No es habitual caminar acompañado de occidentales que conforme el pasado iba quedando atrás, el presente los iba bautizando como tibetanos. Qué gran capacidad de adaptación tiene el ser humano. Nos íbamos acostumbrando a las alturas y soportábamos mejor día a día los más de 4000 metros de altura, pero todos reflejando en sus caras un saludable color inspirado por el sol tibetano, las limpias miradas de cuantos nos contemplaban con sorpresa y la luz que se desprende de la mirada cuando sabes que estás donde debes estar. Los próximos días, con ser una experiencia personal intransferible, iba a ser una experiencia grupal que justifica toda una vida de esperanzas del futuro, recuerdos del ayer y de realidad presente conservada en el corazón. Éramos nuevos allí y alguno de nosotros nos recordó lo que había leído en un libro de Nicolás Roerich, El corazón de Asia, cuando en uno de sus pasajes describe en su peregrinar por el Tíbet, Mongolia y los montes Altai la alegría de Toin Lama cuando se sincera con Nicolás, diciendo: verdaderamente el gran tiempo ha venido, puesto que ustedes vienen de Occidente y poseen el mayor de los conocimientos. Todos estamos listos a sacrificar nuestros bienes cuando pueda ser útil a Shambhala. Todos los jinetes estarán montados cuando el bienaventurado Rigen Yepo los precise. Y allí estábamos nosotros, vaciándonos de nuestros conocimientos occidentales y uniendo nuestros corazones al impulso de las gentes de allí, unos tibetanos, ciudadanos del mundo más. En un momento de descanso, sentados contemplando el sagrado monte, sobrecogidos por su misterio, uno de nosotros, y en voz queda e íntima, dejó deslizar una frase: Espíritu Santo, que mi corazón sea tu altar aquí en la tierra. El susurro llegó a nuestros oídos como un mantra que se unió al Om Mani Padme Hum continuo de nuestros amigos tibetanos. No hay momento más íntimamente intenso como cuando se descubre el diálogo de la fraternidad universal, y que allí se expresaba en las cómplices y alegres miradas, como todo lenguaje de entendimiento que unos y otros, tibetanos y gentes del oeste, nos dirigíamos. Ese lenguaje nos decía que uno es el objetivo de nuestros pasos y uno es el corazón que los anima. Pero el camino debía seguirse y no es fácil. Altos escarpados y valles que se recorren, no obstante, con el ánimo de ver que otros muchos hombres y mujeres, creando un sendero que se pierde a lo lejos, nos preceden y con ello animan nuestros pasos. Tuvimos ocasión en esos 3 días de compartir frío, calor y hasta comida, aunque ello nos resultó un poco más difícil. Seguramente que nuestros gustos occidentales no se ajustan a la sencillez de la cebada mezclada con la rancia manteca de yak y el té. El champa con el que nos hizo soñar nuestro amigo Lobsang Rampa. Y para evitar confusiones intestinales, decidimos centrar nuestra atención en las frutas y las galletas que en abundancia
habíamos cargado en las mochilas. Aunque a ciertas distancias podía observarse la presencia de sencillos puestos donde podías comprar, por unos pocos yuanes, algunos alimentos, agua o tomar un té caliente, que el cuerpo y más allí siempre lo agradece. Caminamos durante 3 días. En los 52 kilómetros de recorrido se gestó en cada uno de nosotros un momento crucial en su vida. En la intimidad del pensamiento y el afán de corazón de cuantos asiáticos de todo origen, americanos y europeos que caminábamos juntos, se podían reflejar las motivaciones del peregrinar. Unos buscando agradar a los dioses, otros intentando comprender y absorber el Dharma del Kalachakra, otros esperando alborozados la bendición del Buda, otros quizá percibiendo que se hallaban en esos 3 días que preceden a la luz y a una nueva visión de la vida, y todos en realidad iniciándose en el misterio y la necesidad de reencontrarse, unos buscando a los dioses fuera, otros intentando encontrarlo en su interior, todo en eternas espirales del Kalachakra, de la vida. Y amanece todos los días en el Tíbet, y amanecía para todos nosotros también. La claridad del nuevo día se deslizaba a través de las sencillas tiendas iglú, fáciles de montar y aún de transportar. Amanecía y cada día parecía que nos halláramos más lejos de cuanto a través de los años nos había llevado hasta allí. Un día más y unos kilómetros menos. Un día más y una mayor proximidad al momento en el que pudiéramos percibir la llegada de aquel que a través del Maitreya iba a impartir su bendición al mundo. Nos causaba extraño recogimiento el saber que tal acontecimiento, de alcance mundial, iba a tener, no obstante, lugar muy cerca de allí. Ese recogimiento se acentuaba por la propia soledad de nuestros pasos. 3 días de caminar compartido, 3 días de contemplar cómo el mundo se desenvuelve a tus pies, 3 días de silencio observador en los que la mente vuelca recuerdos difusos de toda una vida y en los que el corazón los va borrando para no dejar sino la esencia que ellos han transferido a la conciencia. Durante esos días pudimos recorrer los caminos de los Himalayas, pero sobre todo pudimos contemplar y recorrer los caminos internos del hombre. A lo largo de una vida son muchas las experiencias que pueden marcar un antes y un después, pero para nosotros, para el grupo que caminábamos, hombres y mujeres de Europa, de Asia y América, nos parecía que el destino se había confabulado a nuestro favor y había abierto sus ventanas a la nueva visión de la vida. Quizá el Kalachakra, la rueda del tiempo, iba tomando forma en nuestro ánimo. No, aquellos días no se pueden olvidar, como no podemos olvidar el recogimiento que esos días de silencio, camino y serena expectación había sembrado en nuestro ánimo. Y la siembra dio sus frutos, y cada uno de nosotros los cosechó según el propósito de su propia alma. Y nos unimos en profunda invocación. Invocamos a aquel que también fue hombre, aquel que muy cerca de allí iba a bendecir a toda la humanidad, a toda, que en el camino del tiempo todo es ficción. La luna de Tauro nos regaló una luz que se unió a la luz de nuestra alma. La luz íntima del Buda se precipitó sobre lo íntimo del Cristo en nosotros, y el valle de nuestro particular Wesak, en el corazón, floreció para siempre. Algunos de nosotros dijeron haber visto como un intenso resplandor que iluminaba el horizonte. Otros, pero todos dimos fe de su presencia en la medida que parecía iba dirigida a cada uno de nosotros en particular.
No, esas cosas no se olvidan, y aquellos días están escritos de forma indeleble en nuestro corazón. Aún hoy, tiempo ilusorio haya nuestro viaje, el recuerdo de esos días suscita intensamente la energía que brilla allá en lo alto, en la cuna de 12 pétalos que brilla intensamente en medio de los 1000 fulgores. Ahora, cada uno de nosotros habita y comprendemos al tibetano, de cara oscurecida por el sol, que recita incansable el Om Mani Padme Hum. Oh tú, la joya del loto. Namaste.